Seminario Avance. Responsabilidades administrativas y delitos de corrupción. En Coahuila, asumimos con seriedad las responsabilidades administrativas y combatimos firmemente los delitos de corrupción. Es importante para su gestión consolidar herramientas ciudadanas que fomenten la transparencia y rendición de cuentas. Buenos días. Con su permiso, Presidenta Luz Helena, amigas y amigos diputados, alcaldesas y alcaldes y autoridades de este bello estado, electas y que van a entrar en funciones. Me da mucho gusto estar aquí hoy platicando con ustedes. Hoy todas y todos los que están aquí presentes tienen una gran tarea y un gran reto. En días y en fechas anteriores, el pueblo coahuilense los eligió para una gran tarea, representar a su ciudad y cuidarlos, protegerlos y poner en alto cada uno de sus entornos o de sus localidades. Me tocó ser alcalde del municipio de Monclova y es una de las grandes satisfacciones o de las mayores satisfacciones que he tenido en la vida. Lo único que les puedo decir es que desde el primer día que empiecen sus funciones es un día menos. Cada día que vaya pasando en su ejercicio público va a ser un día menos. Por eso pónganle mucho corazón, pónganle mucho entusiasmo, tengan mucho temple para tomar decisiones, mucha serenidad. No se enojen con nadie. Recuerden y no nieguen la cruz de su parroquia. Así como empieza la administración o como empezamos la administración, así la vamos a terminar. ¿A qué me refiero con esto? Que no somos más, ni nos hace más el estar en un cargo público, sino tenemos que tomarlo como una gran responsabilidad y un gran reto que el ciudadano confió en cada uno de los que están aquí presentes. Cuando empezamos el ejercicio en la función pública, el primer año, entramos y estamos cuidando los presupuestos y luego de repente empezamos a ejercerlos y de alguna forma empezamos a gastarlos de alguna forma que empezamos a incurrir a veces en faltas. Hasta que llega la primera auditoría, y aquí está el auditor, conózcanlo bien. Y luego empiezan los ciudadanos también a tener inquietudes, empiezan temas de transparencia, solicitudes también en la Fiscalía Anticorrupción, fiscalización. Por eso celebro que el día de hoy estemos aquí presentes con las autoridades que ven aquí al frente, pues precisamente para que las conozcan. Porque desde el día 1 tienen que tener comunicación con ellas y con ellos para precisamente no caer en las faltas y hacer este trabajo todo conforme a la legalidad. Generalmente nos damos cuenta ya hasta el segundo año, que es cuando cae la primera auditoría, porque en el primer año cae la auditoría del alcalde anterior. Hasta el segundo año del ejercicio que ustedes van a tener, va a caer el primer año, si no me equivoco, auditor, así es, ¿verdad? Entonces el primer año pues andamos sueltos, andamos tranquilos, gastando, nos damos cuenta que hasta el segundo año cometimos algunas faltas y desgraciadamente ahí es donde empezamos a acercarnos con las diferentes autoridades. Por eso no caigamos en eso y vayamos por el camino de la legalidad y el buen trabajo. Es lo que quiere el pueblo y lo que deseamos todos. Mi nombre es Alfredo Paredes. Hoy nos toca estar al frente en la mesa del Congreso.
Le agradezco a mis compañeras diputadas y diputados que me hayan dado la oportunidad de hablar aquí en este panel. Y pues bueno, sin más preámbulo, al grano vámonos. Hoy este panel es referente a las responsabilidades administrativas y delitos de corrupción. Les quiero presentar y voy a hablar de cada una y cada uno de los que están aquí presentes. Voy a hacer alguna semblanza de sus estudios. Les quiero presentar a la magistrada Sandra Luz Rodríguez Wong. Es candidata a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma del Noreste, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Fiscal por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha desempeñado diversos cargos públicos en el ámbito municipal, estatal y federal. Es catedrática de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con distintas publicaciones en revistas especializadas y periódicos. Fue magistrada presidenta en el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y al concluir su periodo legal, hoy ocupa el cargo de magistrada de la Sala Especializada en materia de responsabilidades del mismo tribunal. Un aplauso para ella. Les presento también a la licenciada Marisol Martínez González, nacida en Saltillo, Coahuila. Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha ampliado su formación con estudios de posgrado en Impuestos por la Universidad Autónoma del Noreste y especialización en Derecho a la Información, Fiscalización y Combate a la Corrupción por la Academia Interamericana de los Derechos Humanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el servicio público. Inició su trayectoria como abogada defensora de la Procuraduría de la Familia, hoy PRONIF, y desempeñó roles claves de la Administración Municipal de Saltillo. Fue la primera mujer contralor en el municipio. Actualmente es la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Un fuerte aplauso y bienvenida. La licenciada Carla Samperio Flores, nacida en Saltillo, Coahuila, bienvenida. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y es titular de la notaría número 71 con licencia del 2005. Cuenta con una experiencia de 25 años en el servicio público, desempeñándose en distintos cargos. Fue diputada local, presidenta de la Cámara de Diputados, titular del órgano interno de control de la Presidencia de la República, delegada de la Secretaría de Economía de Coahuila y ahorita se desempeña como consultora política y de gobierno y actualmente es la titular de la Fiscalía Anticorrupción. Un fuerte aplauso para ella. Lo dejé al último, auditor. Primero las damas. El contador público Manuel Ramírez Briones es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la unidad ahí en Torreón. Cuenta con más de 40 años de experiencia laboral, desempeñándose en la iniciativa privada, así como en el ámbito público estatal y municipal. Del año 2006 al 2009, se desempeñó en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y actualmente, del 1 de septiembre del 2022, empezó su gestión como auditor superior del Estado de Coahuila. Un fuerte aplauso para el auditor. Pues como ven, aquí están autoridades que nos van a ayudar, les van a ayudar para llevar en orden las auditorías, cualquier inquietud que tengan. Está la confianza para que hablen con ellas, con ellos y puedan tener y solventar cualquier inquietud y duda que tengan ahorita y después
en su gestión. Vamos a empezar el tema de las preguntas. Ténganme paciencia, soy nuevo. Yo también. ¿Verdad? Ah, usted también es nueva. Pues la dinámica de este panel será la siguiente. Haré algunas preguntas a cada una de ustedes para que la respondan según su experiencia y área de especialidad, y posteriormente, si desean complementar con algún otro dato, pueden intervenir. Después leeremos algunas preguntas del público que podrán contestar cualquiera de ustedes o todos si es pertinente. Recuerden que el tema es responsabilidades administrativas y delitos de corrupción. Comenzaré con la secretaria Marisol. Primer pregunta. ¿Nos podrá explicar a grandes rasgos qué es la responsabilidad administrativa? Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Agradezco la invitación a la diputada Luz Helena Morales, al diputado Memo Ruiz y a la diputada Edna Dávalos para participar en este evento y bueno, compartir un poquito de la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido en el servicio público. Bien, en cuanto a la pregunta que me plantea aquí el diputado, pues ¿qué es la responsabilidad administrativa? Es la responsabilidad que tenemos todos los funcionarios públicos dentro del desempeño del cargo, comisión para el cual fuimos designados, ¿sí? Esta función que nosotros desempeñamos pues tiene que apegarse a ciertos principios pues de legalidad, de eficiencia, honradez, de servicio público, integridad. Por ahí la Ley General de Responsabilidades hace hincapié que en el desempeño de la función tenemos que conducirnos pues en términos de ley, primeramente. Asimismo, un comentario que hacía ayer el licenciado Pimentel, que era satisfacer el interés público por encima del interés personal o privado que podamos tener en el cargo. Asimismo, bueno, pues la administración de recursos siempre con eficiencia y con criterios de austeridad y bueno, pues también abstenernos, ¿verdad?, de intervenir en asuntos en los cuales tengamos nosotros algún conflicto de interés. Estos son los principios que rigen la función básicamente. Y bueno, pues cuando incurramos en incumplimiento de ellos, pues podemos incurrir en alguna falta administrativa. Ahora, ¿cuáles son las disposiciones que regulan la responsabilidad? Bueno, pues en primera instancia es la Ley General de Responsabilidades. Asimismo, en el caso de los municipios, su Biblia pues es el Código Municipal. Y bueno, pues dentro de la reglamentación municipal que los mismos municipios emiten, pues también vienen algunas obligaciones a cargo de titulares, ¿verdad?, y de los distintos niveles jerárquicos que desempeñan la función. Ahora, ¿quién es sujeto de responsabilidades? Bueno, pues en primera instancia los servidores públicos. Sin embargo, ahora la Ley General ya también vincula a particulares. Todos aquellos particulares que tengan relación o que estén implicados en la comisión de faltas graves ya también son sujetos de responsabilidad administrativa. Ahora, ¿quién es la autoridad facultada para aplicar la Ley General de Responsabilidades y llevar todos estos temas a proceso? Pues la ley en primera instancia faculta a los órganos internos de control. Con ello, en el ámbito municipal, pues nos referimos a los contralores municipales y bueno, hay algunas reglamentaciones que permiten la designación de órganos internos de control en organismos públicos descentralizados de la propia administración. Entonces, bueno, pues ellos también cuentan con facultades. Asimismo, pues la ley habla del auditor superior de la Federación, el auditor superior del Estado
y los tribunales de justicia administrativa en cuanto al tema de faltas graves. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a una pregunta, auditor. ¿Nos podría comentar a grandes rasgos cuáles son las responsabilidades administrativas graves y no graves? Esta está buena. Hay que ser muy claro en cuáles son graves y no graves, ¿verdad? Está extensa. Gracias. Buenos días a todas y a todos por el esfuerzo que hicieron de venir a esta convocatoria que tuvo a bien presentar la diputada Luz Helena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno. Agradecemos la invitación que le hizo a la auditoría. También le agradecemos a la diputada Edna Dávalos Elizondo, al diputado Guillermo Ruiz, que están coordinando este evento, y a la logística que organizó el contador Javier Lechuga. En materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se encuentran clasificadas las faltas administrativas como graves y no graves. En el tema de las responsabilidades administrativas no graves, las incurren todos los servidores públicos que por sus actos, omisiones o conductas incumplan o transgredan las siguientes obligaciones: que incumplan con el Código de Ética, no denunciar los actos o omisiones que llegase a advertir el servidor público, no presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, el omitir registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación de su empleo e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización o que sean de manera indebida. También deben supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las obligaciones que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También deben omitir el rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, el omitir colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos y el omitir cerciorarse en los contratos con el manifiesto del no conflicto de intereses. Eso es en cuanto al tema de las responsabilidades administrativas no graves. Ahora bien, para el tema de las faltas administrativas graves, es un catálogo un poco más extenso, que inician con el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, la actuación bajo un conflicto de intereses, la contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de un conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Es de manera resumida la integración de los dos tipos de faltas administrativas. Sí, gracias. Por eso es importante, les comento a las alcaldesas y alcaldes electos que tengan un acercamiento en estas fechas antes de entrar al ejercicio público con sus contralores, porque muchas veces cuando queremos entrar tenemos que hacer ciertos tipos de licitaciones, sobre todo en servicios públicos, en el tema de bacheo, de iluminación, limpieza. Aquí tienen un amigo donde pueden él con su gente pues darles la metodología para que no incurran en esa falta. Generalmente cuando se inician las administraciones es cuando se cometen los errores. Entonces estamos a muy buen tiempo, están ustedes a muy buen tiempo para que en estos momentos hagan ese vínculo de comunicación con el auditor para que hagan los procedimientos de licitación en los diferentes proyectos que ustedes traigan. ¿Para qué? Pues para no caer precisamente en este tipo de responsabilidades graves o no graves. ¿Cuándo se hacen graves? Pues cuando los citan y no los atienden. Por eso también es bueno que el auditor o la gente de la auditoría conozca a la persona que van a tener de contralor o a las personas que van a poner ustedes a disposición con ellos para que tengan ese vínculo de comunicación.
Regresando con la secretaria Marisol, le voy a comentar un par de preguntas. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales contemplados en la Ley General de Responsabilidades respecto a las faltas no graves? ¿Y cuál es el proceso para sancionar las faltas no graves? Bien, como comentó el auditor, la Ley General de Responsabilidades ya establece un catálogo de faltas y de inicio las clasifica como graves y no graves. En el caso de las faltas no graves, es importante también comentarles, ¿verdad?, que dentro de su órgano interno de control, de acuerdo a la ley general, ustedes tienen que hacer una división de áreas. Una es la autoridad que investiga la falta, debe haber una autoridad que sustancia el procedimiento y dependiendo si la falta es grave o no grave, se resuelve por el Tribunal de Justicia Administrativa en caso de ser grave o bien cuando es no grave por la propia sustanciadora. Entonces, bueno, sabemos que hay algunos municipios, ¿verdad?, que probablemente en su reglamentación no esté contemplada esta división de áreas. Lo que pueden hacer inmediatamente que lleguen, pues es emitir acuerdos delegatorios de facultades para hacer esta división y que su procedimiento no esté afectado legalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, y ya más adelante, pues ya ustedes podrán hacer las modificaciones a la reglamentación municipal que estimen pertinentes, pero bueno, pues debe ser en ese sentido, porque así está contemplado ya en la ley. Ahora, en el caso de las faltas no graves, es importante también distinguirlas de las graves en cuanto al tema de prescripción. Cuando nosotros incurrimos en alguna falta no grave, la posibilidad de que la autoridad aplique una sanción es en el término de 3 años, ¿verdad? Y cuando se trata de faltas graves son 7 años. ¿Desde qué momento se puede contar la prescripción? Desde el momento en que se incurre en la falta o bien cuando son distintos actos, ¿verdad?, que se van cometiendo sucesivamente en el momento en que cesan. A partir de ese periodo, ¿verdad?, se empiezan a contar los 3 años en el caso de las faltas no graves. Otra cuestión importante, bueno, pues al momento de llevar el procedimiento, ¿verdad?, bueno, pues la investigadora es quien realiza, como su nombre lo dice, todo el trabajo de investigación y bueno, las sanciones que contempla la ley para las faltas no graves, pues van desde la amonestación pública o privada, la suspensión, la inhabilitación o bien la destitución del cargo. En el caso de la suspensión, el término nada más es de 1 a 30 días y en el caso de la inhabilitación es de 3 meses a 1 año porque se supone que estamos hablando de una falta no grave. Ahora, dentro de la investigación, este periodo concluye con el informe de presunta responsabilidad. Hay que recordar que esta etapa la lleva la investigadora y yo creo que es la etapa más importante dentro del procedimiento, porque en ella la autoridad se hace de todos los elementos para poder emitir un informe en el cual graduemos de qué tipo de falta estamos hablando, ¿sí? Entonces, este informe de presunta responsabilidad se emite de acuerdo a los hechos, de acuerdo a los elementos que tengamos y bueno, pues se atienden también ciertas condiciones importantes, ¿verdad?, relativas al propio funcionario, es decir, cuál es su nivel jerárquico, cuál es la antigüedad en el servicio público, si tiene algún tipo ya de antecedente y bueno, pues también de acuerdo al hecho cometido, ¿verdad?, pues también hay que valorar las circunstancias en las cuales se desarrolló. Asimismo, en cuanto al continuando con el proceso, ¿cómo iniciamos una investigación? Bueno, pues puede ser de oficio, ¿verdad? De oficio, es decir, sale una nota, a lo mejor en algún medio informativo con elementos, pues el órgano interno de control a través de la investigadora puede iniciar una investigación, puede ser también por denuncia o queja ciudadana, o bien derivado de una auditoría. Una auditoría puede ser las mismas que realiza la Auditoría Superior del Estado cuando nos emite un informe de responsabilidades
una auditoría interna que nosotros mismos estamos realizando, o bien en ocasiones cuando la Auditoría Superior de la Federación promueve el inicio de la investigación, ¿verdad?, dentro de sus auditorías federales. ¿Qué diligencias se puede practicar dentro de la investigación? Todas las cuales sean necesarias para obtener información. Por ahí la autoridad investigadora tiene ciertas medidas, ¿verdad?, para hacer cumplir sus determinaciones. Es decir, si yo solicito un informe a una autoridad y esta autoridad no me contesta, bueno, pues la ley contempla, ¿verdad?, que podemos aplicar multas, que podemos solicitar el auxilio de la fuerza pública o bien incluso imponer arrestos administrativos. Una vez que se realiza toda la investigación, bueno, como comenté, esta se concluye con un informe de presunta responsabilidad. Es un documento, ¿verdad?, que la investigadora genera y con eso se cierra la fase de investigación. ¿Qué información viene ahí? Bueno, pues viene el nombre y el domicilio de la autoridad investigadora, nombre y domicilio del funcionario al cual se le llevó a cabo la investigación, una narración de los hechos, ¿verdad?, por los cuales se llevó a cabo esa investigación. Y bueno, pues obviamente estos hechos se tienen que correlacionar con las disposiciones legales que se están vulnerando, que se están infringiendo. Tiene que haber una correlación entre el hecho y la disposición que se está vulnerando. Y bueno, también dentro del informe de presunta responsabilidad no siempre tiene que concluir, ¿verdad?, señalando que es procedente la sustanciación de un procedimiento. Hay ocasiones en que ustedes, como investigadores, pueden determinar que no existen elementos. Una vez que ustedes realizan su investigación, no existen elementos, ¿y cómo lo concluyen? Pues con un acuerdo de conclusión y archivo. Y hasta ahí llega el asunto, ¿verdad? Cuando determinan ustedes que es procedente, ¿verdad?, este informe de presunta responsabilidad se turna a la autoridad sustanciadora, ¿verdad?, que forma parte o que está dentro de la estructura de la Contraloría Municipal, y bueno, esta autoridad pues ya desahoga también ciertas diligencias, ¿verdad?, para poder emitir una resolución dentro del procedimiento. Pues yo creo que eso sería todo, ¿verdad?, para no invadir ya el tema de las responsabilidades graves y que ya mis compañeros opinen. Gracias. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, auditor, ¿qué pasa si en una auditoría se determinan irregularidades y dónde surge la responsabilidad administrativa? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las sanciones por faltas administrativas no graves? ¿Mande? Sí. Pero bueno, ahí coméntalo. Bueno. Bien, para efectos de cómo surge una falta administrativa, la Auditoría Superior tiene encomendado por el Congreso revisar las cuentas públicas de los entes públicos de los municipios. Una vez que concluimos el proceso de fiscalización, se genera el informe anual de resultado, que es donde se plasman los resultados de las observaciones que no fueron atendidas por los entes municipales. De ese monto que queda pendiente del informe anual de resultados, las áreas de la Auditoría Superior inician las investigaciones procedentes para efectos de determinar cuáles son faltas administrativas no graves, cuáles son faltas administrativas graves y cuáles hechos o actos son sujetos a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada de Hechos de Corrupción. Esas son las tres fases. Las faltas administrativas que no son graves se turnan a los órganos internos de control de los municipios, en este caso, para efectos de que ellos desahogan el procedimiento correspondiente, tal y como lo señaló en su caso aquí la Secretaria de Fiscalización. En el caso de las responsabilidades administrativas graves, se turnarían
ante el Tribunal de Justicia Administrativa y las atienden los magistrados los que se encuentran en esa sala. Para efectos de las denuncias, se hace la integración de los hechos y se turnarían con la licenciada Carla Samperio para que haga las investigaciones correspondientes dentro del ámbito penal, ¿sí? Es donde surgen lo que son las faltas administrativas. Muchas gracias. Ahora a la magistrada Sandra Luz, ¿nos podrá platicar un poco sobre el procedimiento contencioso administrativo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué sucede si se omite emplazar a los terceros para la audiencia inicial? Así es. Y la tercera, en caso de faltas administrativas graves, ¿qué documentos debe remitir la autoridad substanciadora para iniciar el proceso de responsabilidad administrativa? Y la última pregunta, ¿cómo termina el proceso de responsabilidad administrativa en el tribunal? Gracias, diputado. Sí, gracias. Quisiera nada más agradecer la invitación que hace la diputada Luz Helena Morales, digo, antes de dar respuesta a la pregunta, a las preguntas que hace tan amablemente al Tribunal de Justicia Administrativa. El titular del tribunal no pudo acompañarlos el día de hoy porque tuvo una diligencia en la Ciudad de México, pero bueno, eso me permite el día de hoy estar aquí para que finalmente los asuntos o los temas de responsabilidad van a ir a dar a la sala de la que actualmente me encuentro al frente. La primera pregunta que se hace por parte del diputado abarca varias respuestas. Señala cuál es el procedimiento contencioso administrativo. Bueno, el procedimiento contencioso es lo que hace todo el tribunal. Finalmente el tribunal no nada más ve asuntos o temas de responsabilidades que son los que me tocan propiamente como sala. El tribunal tiene distintas salas y entre esas salas ve asuntos de orden fiscal y ve asuntos de orden administrativo. Entonces, los municipios son clientes del tribunal. ¿Por qué? Porque los asuntos o los procedimientos contencioso administrativo, quien se queja es el particular y se queja o quiere anular el acto de autoridad, que generalmente ¿qué son? Multas o cuestiones de orden fiscal o actos administrativos como puede ser otro tipo de actos como pudiera ser incluso una permuta de un terreno, por ejemplo, ¿sí? Que son actos que en forma recurrente está realizando o actos que generalmente realiza el municipio. Todos aquellos actos son sujetos de juicio de nulidad y ese juicio de nulidad se tramita ante el Tribunal Administrativo, que ese es por el lado contencioso administrativo. Por el lado de el tribunal también tiene otra variante, que es que determina la responsabilidad cuando ustedes los demandan o cuando al municipio lo demandan por alguna cuestión económica, porque no bacheó y porque alguien se cayó y porque tuvo cirugías y demás. Bueno, entonces hay una ley específica que habla de eso y aunque ustedes no lo crean, pues los van a demandar por eso. Y los van a demandar ante el Tribunal Administrativo y obviamente se tendrá que llevar todo el procedimiento como un procedimiento de responsabilidades, no propiamente contra un servidor público, sino contra la administración pública, en contra del municipio, por la negligencia o la falta de cuidado en el seguimiento de sus actividades regulares. Y por último, el tema de responsabilidades administrativas, que creo que quedó muy claramente explicado, que son distintas fases por los expositores. La primera fase puede empezar por una auditoría o derivado de una auditoría o por cualquier denuncia pública, que pudiera ser cualquiera que interponga una denuncia ante los órganos de control interno que cada uno de los municipios tiene, y a final de cuentas eso va a ir a dar, en el caso de algunos municipios, pues va a ir a dar a su órgano de control interno. ¿Y qué va a hacer su órgano de control interno? Pues tener dos áreas, una de investigación y una de sustanciación, como ya lo explicó la secretaria. La de investigación, pues va a ser la que se va a encargar de reunir todos los elementos necesarios para poder determinar si existe o no existe falta grave o no.
La gravedad de la falta no es porque sea más o menos, sino porque implica daño al erario público, ¿sí? Hay faltas que no implican daño al erario público, entonces pues serán calificadas como no graves. Y aquellas calificadas como graves llevan un daño al erario público o llevan un grave daño al servicio público que se ofrece por parte de las instituciones. Entonces, en ese caso, pues después de que se sustancian por su área de sustanciación, entonces el área de sustanciación, así como lo hace la secretaria con las secretarías de Estado, pues impone una sanción. Y esa sanción puede ir desde la inhabilitación hasta la destitución. Entonces, la gravedad nada tiene que ver con si realmente creemos nosotros que es grave. No, lleva implícito otros elementos. Cuando es grave y cuando se determina por la ley como grave, entonces es cuando va y da con nosotros y finalmente sus órganos internos de control tendrán que remitir todo el expediente, porque el expediente inició desde la auditoría probablemente, continúa por la investigación, se sustancia y se determina entonces la gravedad de la falta. Si nosotros como tribunal determinamos que no hay falta grave, se regresa al municipio. Si determinamos que le falta investigación, lo regresamos para que continúen con la investigación. ¿Qué hacemos nosotros? Recibimos el expediente, desahogamos pruebas, citamos testigos, pues obviamente por el desahogo de las pruebas o realizamos algunas diligencias y dictamos sentencia. ¿Esa sentencia de qué va? Desde la inhabilitación o la destitución. La inhabilitación puede ser hasta por 10 años y la destitución del empleo, cargo, comisión, y además que no pudiera ser contra servidor público, ex servidor público o aquella persona que vende, que les vende algún producto, que también son faltas de particulares. Y entonces en esos casos se les inhabilita hasta para vender o se puede determinar incluso, bueno, que ahí veremos, la disolución de aquella empresa que les vendió y se boletina por todo el país. Entonces, concluye con sentencia. No somos una etapa terminal, porque las sentencias de nosotros se pueden recurrir. Se recurren ante el propio tribunal, que es como una instancia de revisión, y los 5 magistrados revisan mi sentencia. Tampoco es una etapa terminal, se puede ir al amparo. Y en el amparo podrían revocar la sentencia, pero déjenme decirles que hasta el día de hoy, bueno, no nos han revocado muchas. Entonces, creo que el tribunal, desde que inició en el 2017, bueno, su récord de sentencias confirmadas, pues ha sido bueno. Entonces, también dependemos mucho del trabajo de ustedes. Gracias. Creo que no, pues no contesté algunas del procedimiento, ¿verdad? ¿Qué sucede si se omite emplazar a los terceros? Es algo muy recurrente, porque cuando dictan sentencia o cuando se determina una falta, una gravedad de la falta por el órgano interno de control, pues hay alguien a quien le afecta, ¿verdad? Hay alguien más a quien le está afectando esa resolución. Entonces, cuando se omite citar a los terceros o señalarlos dentro del procedimiento, se nos viene abajo todo el procedimiento. Y en el caso de faltas administrativas graves, ¿qué documentos debe de remitir? Los originales, porque luego los andamos pidiendo, no podemos trabajar con copias. Recuerden que es una secuela de un solo procedimiento. ¿Y en qué termina? Pues en sentencia. Gracias. Gracias, magistrada. Recuerdo que un tema que cuando arrancan las administraciones, algo que tenemos que apegarnos y a veces se nos pasa, es en el procedimiento de la elección, y no me dejará mentir, auditor, del perfil que tiene que ser para el contralor y el tesorero. Entonces, la recomendación para los alcaldes que están aquí, alcaldesas y alcaldes, es que se apeguen a lo que marca el reglamento, la ley. Tiene que ir conforme el perfil que marca para que después no anden batallando o que llegue alguna irregularidad o alguna queja por parte de otra persona, porque sí hubo casos en varios municipios donde después que se eligió el contralor o el tesorero, no me acuerdo qué otro perfil, pues hubo quejas donde pues no cumplían con el perfil que marcaba la normativa. Ese es un paréntesis, nomás como tip, se los dejo, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta, fiscal anticorrupción.
¿Qué hace la Fiscalía Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción? ¿Quiénes pueden ser indiciados y por qué delitos? ¿Qué hace en la Fiscalía para prevenir la corrupción? Esas 3 preguntas. Adelante. Muchas gracias, diputado. Buenos días a todos. Muchas gracias a la diputada presidenta Luz Helena Morales por esta invitación y pues felicitar al Congreso y a todos los diputados que hacen este tipo de eventos para, pues más allá de lo que les podamos decir en este breve tiempo, pues podamos también conocernos y ponernos a sus órdenes, sobre todo a todos los que es su primera vez en el servicio público. Bueno, pues la Fiscalía Especial de Hechos de Delitos contra la Corrupción, pues básicamente, para no hacerles muy largo el cuento, pues investiga los hechos que pueden ser delitos relacionados a la corrupción. Se trata, como pensaríamos, en un agente del Ministerio Público, pero este tema relacionado solamente a los actos de corrupción. ¿Qué es lo que se hace? Se llega a la denuncia, se abre la carpeta de investigación y bueno, pues una vez que se termina la investigación, pues se presenta ante el juez para ya llevar el proceso penal. Estas denuncias, pues como lo comentaba el auditor, nos pueden llegar de la auditoría una vez que se resuelven que fueron causas graves y se sigue la investigación, pero también lo pueden denunciar cualquier ciudadano, puede ser de forma anónima, pueden ser incluso los mismos funcionarios que están en la administración pública que muchas veces pues reciben órdenes de los jefes para que cometan actos que vendrían a ser delitos y entonces también pueden hacer la denuncia. Las denuncias pueden ser por varios canales, incluso nos hemos puesto ahora para que tengamos un buzón de denuncias en cada uno de los municipios, que bueno, yo espero que podamos hacer una gran relación de colaboración, porque creo que tanto ustedes como nosotros estamos interesados en que podamos prevenir en la mayor parte este tipo de comisiones. Los que estamos aquí somos integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y bueno, pues también hay políticas que nos estamos coordinando entre todos para poder lograr esto. Como ustedes saben, después de la inseguridad, el problema de la corrupción es lo que más se quejan los mexicanos. Y bueno, ¿quiénes pueden ser indiciados? Pues pueden ser indiciados cualquier funcionario público, pero también los particulares. Claro que es diferente el tipo de delito. Y bueno, pues para empezar tendríamos que seguir claramente el concepto de corrupción, que es hacer uso de los recursos públicos o del poder público para beneficio privado o particular. Una vez que tengamos claro este concepto, yo creo que más allá de ser doctos en la materia, podemos entender cuál sería un posible delito de corrupción. Yo les voy a mencionar algunos nada más, pues no les voy a hacer muy tedioso el tema. Pero bueno, por ejemplo, ahorita comentaba el diputado Paredes lo del tema del contralor, ¿no? Pues el ejercicio de funciones sin satisfacer los requisitos legales. Si alguno de los funcionarios tiene que cumplir un requisito como tener cierta preparación o cierta edad o la residencia o cualquiera de los requisitos que pide la ley, pues estaría cometiendo un delito de ejercicio de funciones sin satisfacer los requisitos legales. Y bueno, este es un delito. El otro, pues es otro de los ejemplos que más se ven, sobre todo en los municipios, es el otorgamiento ilícito de cargo, empleo o comisión. Esto es lo que conocemos normalmente como los aviadores, que están en la nómina, pero que sabemos que no cumplen ningún tipo de trabajo y reciben una remuneración que sería indebida. El ejercicio abusivo de funciones. Bueno, aquí creo que cabe recalcar los más importantes, que es el otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones, la asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública, que pues como siempre sabemos las irregularidades más comunes es el otorgamiento ilegal de los contratos, la contratación con personas ajenas al proveedor, al padrón de proveedores que ustedes tienen que tener, o la contratación fuera de los montos establecidos en las diferentes modalidades. Y bueno, pues el que a lo mejor más nos suena a los mexicanos es el tema del soborno, que también está constituido como delito,
y el peculado, que al final del día pues es la apropiación de recursos públicos para beneficio propio. Esta sería la parte de los delitos, pero de lo que hace la Fiscalía para prevenir. Nosotros tenemos y ofrecemos capacitaciones tanto en integridad, ética, anticorrupción, en que conozcan realmente cuáles son todos los tipos de delitos y qué constituiría un delito que podría judicializarse. Y bueno, yo creo que lo más importante aquí, más allá de asustarlos o de llenarlos de ejemplos de delitos que se pueden cometer siendo funcionario público, creo que habríamos que llamar a la reflexión y decirles que pues el primer principio de los funcionarios públicos es la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. El que ustedes no conozcan la ley o no sepan que eso podía constituir un delito no los va a salvar, no los va a salvar que lo hicieron de buena fe, no los va a salvar que fueron instrucciones. Yo creo que tenemos un marco jurídico muy fuerte, como decía el diputado, la Biblia, pues el Código Municipal, ¿no? Pero está el financiero, la ley de adquisiciones, y hay un montón de regulaciones, lineamientos que cada área dentro del municipio también tiene que cuidar. Yo sí les sugiero que pues, le den una leída, porque como les digo, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Y el otro principio que tendríamos que recordar es que los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que nos está literalmente expresado en la ley. Entonces, no podemos hacer un contrato que pase el monto establecido por la ley por adjudicación directa porque así nos pareció. Yo creo que los funcionarios públicos tenemos que saber que nuestras decisiones y nuestras resoluciones no se pueden basar en nuestros criterios o en nuestras percepciones, sino que tenemos que siempre hacerlo fundamentados y establecidos con la ley. Yo los invito a que siempre actúen con la ley en la mano y así obviamente nos vamos a evitar muchos problemas y siempre vamos a tener la justificación de que todos los actos de autoridad o del alcalde o del tesorero o del contralor están fundamentados. Y bueno, otra cosa, pues como decía el diputado, aquí también es importante atender cuando se les requiere por parte de las autoridades, porque como ustedes saben, a mí me llega ya cuando fue causa grave y cuando ya es posible constitución de delito, pues que se atiendan las observaciones, que no dejen pasar. Yo creo que cuando dejamos pasar una pequeña cosa, a lo mejor por la urgencia del día a día o a lo mejor por la falta de personal, pero esos problemas no van a desaparecer porque no los atendemos. Esos problemas se van a hacer más grandes si no los atendemos. Yo quiero ponerme a sus órdenes. Ojalá podamos realmente trabajar juntos para que en sus administraciones podamos prevenir y podamos incluso, pues no sé si erradicar al 100%, pero sí creo que podemos avanzar en mucho con estas nuevas administraciones en prevenir y sobre todo en capacitar para que los funcionarios sepan qué es lo que constituye y lo podemos hacer. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos hacer incluso capacitaciones en conjunto, pues para que toda la cadenita esta de las faltas administrativas, de lo que son la ley, de lo que ocurriría en el incumplimiento, lo puedan tener a la mano. Nosotros estamos a sus órdenes y espero que cuando nos veamos sea para hablar de materia de prevención y de capacitación y no para otros asuntos, así que pórtense muy bien y bueno, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias. En pocas palabras, pónganse el tiro. Hay que ponernos muy al pendiente con el tema que de repente dejamos en las secretarías técnicas, en la Contraloría, en las dependencias de transparencia. No hagan crecer, como comentaron aquí los ponentes, por más que sea una denuncia pequeña ciudadana, no la hagan crecer. Trátenla de atender. Porque si no, cuando menos te lo esperas, ya abres los ojos y te das cuenta que ya está en otra instancia. Y de repente esa instancia se hace una instancia política, de repente, y luego gira y gira y gira y gira y gira, y te das cuenta que ya creció, sin necesidad que debiera haber crecido. A mí me tocó, a mí me hubiera gustado.
haber estado en un foro como este. Estoy limpio, estoy limpio. Estoy limpio, creo, pero la semana que entra los visito. Muchas gracias. No sé, quisiera abrir el micrófono, pues por si hay alguna inquietud de los que están aquí, alguna situación que quieran preguntar. No sé, adelante. Si no hay del público, aquí tenemos algunas que ya previamente nos han enviado. Bueno, ¿Me permiten adelante. leerlas? Claro. ¿Cuáles son las faltas no graves más recurrentes al inicio de una administración? Acá. Bien. Bueno, pues yo creo que no es tanto al inicio de una administración. Yo creo que es durante toda la administración. Realmente la ley establece el catálogo, tanto de graves como no graves. Las no graves, bueno, pues son sencillas, ¿no? Es cuando no acatas, por ejemplo, las instrucciones de tu superior jerárquico, cuando actúas en contravención a alguna disposición legal, de entrada pues ya estás incurriendo en una falta no grave. ¿Qué es lo que la agrava? Bueno, pues las circunstancias y las condiciones que se generan con esta acción. También por ahí el tema de las declaraciones patrimoniales, la omisión, también es una falta no grave. Es decir, el procedimiento se va a sustanciar dentro del órgano interno de control. Sin embargo, la sanción, ¿verdad?, es la destitución del cargo y viene tal cual en la Ley General de Responsabilidades. Entonces hay que tener cuidado con el cumplimiento de esta obligación. Pues yo creo que en general el incumplimiento de cualquier disposición que establezca un procedimiento, una manera de actuar, implica una falta no grave. ¿Qué la agrava? Las condiciones y las circunstancias en que genera, si hay un daño patrimonial, un daño al erario, si beneficiamos a alguien, si tuvimos conflicto de interés, eso es lo que va agravando la falta, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿En la normatividad de Coahuila existe el conflicto de intereses por consanguinidad y afinidad? ¿Hasta qué grado? Sí existe en ley estatal, ¿verdad? Más sin embargo, también la Ley General de Responsabilidades específicamente te habla, ¿verdad?, de la designación, intervenir en la designación de algún funcionario con el cual tengas un vínculo de consanguinidad, es hasta el 4º grado, o bien por afinidad hasta el 2º grado. Entonces sí está contemplado y hay que tener cuidado en no intervenir en esa designación, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Cuándo se considera desvío de recursos públicos y contratación indebida? Sí, mira, en el tema, por ejemplo, el marco normativo existente para las contrataciones están en la ley de adquisiciones y en la ley de obras públicas del Estado. Entonces, lo indebido resulta cuando quieren acotar los montos establecidos en las dos leyes y en lugar de hacer licitaciones quieren hacer invitaciones a 3 personas o otro tipo de procedimiento. Ahora, el desvío de recursos implica, ya como se mencionó de este lado, el tema de tener personal en la nómina que no se presenta a laborar. También, ahora que anda, que se ha mencionado mucho en los medios el tema de los bonos de salida. Ese sí se considera un desvío de recursos públicos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, todo recurso que aplica a las entidades debe tener un fin y una sustanciación. Cuando esos recursos no se aplican para lo que están contemplados en los presupuestos de egresos, es cuando se considera un desvío de recursos. Siguiente pregunta. ¿Órgano interno de control es lo mismo que Contraloría o debemos tener 2 figuras diferentes dentro del municipio? No, es lo mismo. Nada más que esa es una denominación general que se da
¿verdad? Porque sabemos que hay contralorías en municipios, en organismos públicos descentralizados, en el gobierno del estado. Es una denominación genérica, pero bueno, en el caso de los municipios son las contralorías. Como comenté al inicio, los contralores pueden designar contralores internos en los OPDs, en los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Municipal, pero realmente sí son las contralorías. Siguiente pregunta. En los municipios de menos de 10,000 habitantes, donde no hay personas que cumplan con el perfil de contralor, ¿qué requisitos debe cumplir el candidato a este puesto? El tema ahí es que la ley es bien clara, o sea, es general porque te dice que tienes que tener conocimientos en áreas administrativas, ¿verdad? O que tengas una experiencia laboral en el servicio público. Entonces, digo, hay que tratar de encontrar, ¿verdad?, a una persona pues que en la medida de lo posible cumpla, ¿sí? Sí, porque la ley establece requisitos y la verdad es que la Auditoría Superior del Estado, dentro de los primeros requerimientos cuando inicias una administración municipal, te pide los nombramientos y que acredites que cumples con el perfil. Y si no lo hacemos, nos lo observan. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si el órgano de control interno municipal no da el seguimiento y omite una denuncia ciudadana? Pues sí, es falta grave, porque los órganos internos de control, esa es su principal función. Dar seguimiento a las quejas y denuncias y ejercer las acciones, ¿verdad?, que corresponden. En el caso de los contralores, esa es una falta grave. Siguiente, para la magistrada, ¿puede mencionar una sentencia que haya emitido con suspensión y cuál fue la falta? Pues se han emitido últimamente algunas. Bueno, de un Ministerio Público, que es una muy chiquita, se hizo una suspensión porque el Ministerio Público excedió sus funciones, se le determinó una suspensión por 30 días, sin goce de sueldo, porque andaba haciendo convenios en lugar de iniciar averiguaciones. Entonces, digo, no es parte de su función. Hay un área de conciliación dentro de las fiscalías y debió de haberla remitido al área de conciliación y no dedicarse a hacer convenios. Más bien quiso ayudar al amigo, le habló a la otra persona para asustarla y pues la quiso coaccionar. Entonces, pues esos son algunos de los casos. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por la importante información que compartieron el día de hoy. Les pido permanecer en el escenario para que, por parte del Congreso, el diputado Alfredo Paredes López haga entrega de sus reconocimientos. Gracias. Diputada Luz Helena, me haría el honor. Diputada Edna, diputado Memo, vengan ustedes que organizaron, porque somos muchos.